¿Alguna vez has notado que cuanto más profundamente piensas, más solo te sientes? Cuando entiendes demasiado y las personas no quieren escuchar, no es solamente algo en tu cabeza. La sociedad siempre ha temido a los pensadores profundos, no porque estuvieran equivocados, sino porque ven cosas que otros no quieren ver. La historia lo demuestra, desde Sócrates hasta Nietzsche, desde Galileo hasta Tesla. Las mentes brillantes han sido objeto de burla, silenciadas o ignoradas, no por su falta de inteligencia, sino porque incomodaban la comodidad ajena. Schopenhauer, considerado uno de los filósofos más honestos, creía que la inteligencia era en realidad una maldición, algo que aislaba a quienes veían el mundo con demasiada claridad. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la sociedad rechaza a quienes piensan diferente? La respuesta reside en la psicología humana. Piénsalo un momento. Si pasara alguien físicamente, fuerte junto a ti, no te sentirías débil. Admirarías su fuerza. Si conocieras a alguien rico, quizás sentirías envidia, pero no te sentirías atacado. Pero cuando aparece frente a ti alguien intelectualmente superior, ocurre algo extraño. Los psicólogos llaman a esto el efecto espejo. Un pensador profundo no solo presenta nuevas ideas, también refleja los límites de quienes lo rodean. Y a la gente no le gusta perdonarlo. Solo con su existencia, un pensador profundo puede hacer que otros se sientan inferiores, incluso si no dice nada. Pero ¿por qué causa tanta incomodidad? ¿Por qué, a diferencia de otras formas de superioridad, la inteligencia genera una reacción tan intensa? Para entenderlo, debemos analizar cómo nuestro cerebro procesa distintos tipos de superioridad. A una persona físicamente fuerte la podemos ver como líder o protector. A una persona rica la admiramos o nos motivamos a alcanzarla. Estas cualidades son externas. Las reconocemos, pero no necesariamente amenazan nuestra identidad personal. Pero la inteligencia es distinta. A diferencia del poder físico o la riqueza material, la inteligencia está directamente ligada a quienes somos. Nos definimos por nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra percepción del mundo. Cuando un pensador profundo cuestiona cosas que nosotros nunca cuestionamos, eso se siente como un ataque. Por eso, a lo largo de la historia, los pensadores profundos han sido marginados por la sociedad. No porque sus ideas amenazaran solo opiniones, sino porque desafiaban los egos. Las personas naturalmente se protegen, especialmente cuando su ego cómodo es amenazado. Piensa en tus propias experiencias. ¿No has tenido la experiencia de proponer una idea profunda o compleja en una conversación y encontrar miradas vacías o un incómodo silencio? ¿No cambian rápidamente de tema para volver a charlas superficiales? No es casualidad, es un mecanismo de defensa. Frente a pensadores profundos, el cerebro humano prefiere resistirse antes que curiosear, rechazar antes que debatir. Por eso, los iluminados, filósofos y visionarios frecuentemente terminan solos, porque la sociedad los empuja hacia afuera. Curiosamente, estudios muestran que en ambientes sociales, la confianza suele valorarse más que la inteligencia. La gente naturalmente se inclina hacia quien muestra seguridad, incluso si sus ideas son superficiales. Por eso líderes populistas, conferenciantes motivacionales y creadores virales tienen éxito al decir a la gente exactamente lo que quiere, oír. Prefieren respuestas cómodas sobre el pensamiento crítico. A lo largo de la historia, quienes cuestionaron creencias populares raramente encontraron apoyo masivo. Aquí surge la paradoja de la inteligencia. Cuanto más buscas la verdad, más te alejas de la mayoría. El efecto espejo no solo refleja las limitaciones sociales, también explica por qué resistimos el cambio. Entonces, si la inteligencia realmente representa una amenaza, ¿realmente la sociedad responde con miedo ante ella? La neurociencia moderna lo confirma. Investigaciones muestran que cuando las personas se sienten intelectualmente superadas, se activa la amígdala cerebral, la región asociada al miedo y la amenaza. Dicho simplemente, pensar profundamente no solo asusta, también dispara respuestas primitivas de supervivencia similares a enfrentar peligro físico. ¿Por qué la inteligencia despierta miedo similar a una amenaza física? La respuesta está en la evolución del cerebro humano. Durante gran parte de la historia humana, sobrevivir significaba no ser el más inteligente en la sala, sino pertenecer al grupo. Nuestros ancestros vivían en tribus, donde la aceptación social equivalía a seguridad. Ser rechazado del grupo podía significar la muerte. Así, el cerebro humano evolucionó priorizando la aceptación social sobre el desarrollo intelectual. Cuando un pensador profundo entra en un ambiente social, inconscientemente altera ideas establecidas, normas sociales y dinámicas grupales. Esto activa los mecanismos de defensa del cerebro, como si fuera un verdadero enemigo.
Por eso muchos pensadores profundos se sienten solos, no por falta de habilidades sociales, sino porque su inteligencia los convierte en figuras de desviación, no de conformidad. Una investigación realizada en la Universidad de Stanford en 2021 reveló un hallazgo aún más impactante. La relación con pensadores profundos depende del contexto. En interacciones individuales, las personas se sienten menos amenazadas, pero en entornos grupales, la respuesta de amenaza aumenta significativamente. ¿Por qué? Porque en grupos el estatus social se vuelve más visible. Las personas no solo juzgan la inteligencia, sino cómo quedan comparadas frente a ella. Si alguien se siente inferiorizado por un pensador profundo, naturalmente intentará superarlo o excluirlo. Esto explica por qué los pensadores profundos pueden tener conversaciones sinceras en privado, pero luchan en ambientes sociales amplios. Psicólogos también han identificado varios sesgos cognitivos que explican por qué la inteligencia es rechazada. Efecto Dunning-Kruger. Quienes tienen pocos conocimientos suelen sobreestimar sus habilidades, mientras que quienes tienen alta inteligencia suelen dudar de sí mismos. Sesgo de status quo. El cerebro prefiere ideas familiares sobre verdades, nuevas y complejas. Efecto reactancia. Frente a ideas opuestas, las personas no cambian de opinión, sino que fortalecen sus creencias actuales. En la era digital, las redes sociales han exacerbado este rechazo a la inteligencia. Los algoritmos priorizan la interacción sobre la profundidad. Contenido controversial, emocional y simple se viraliza rápido, mientras que argumentos bien estructurados y reflexivos quedan en segundo plano. Los contenidos más virales suelen ser fáciles de entender, entretenidos, pero a menudo engañosos. Los pensadores profundos luchan por convertir ideas complejas en contenido consumible y viral. Como resultado, la sociedad cada vez valora más el entretenimiento que la iluminación, dificultando que los pensadores profundos logren aceptación general. ¿Qué significa esto para los pensadores profundos? Que el rechazo a la inteligencia no es solo social, sino biológico, psicológico y cultural. Está arraigado en la naturaleza humana, en dinámicas grupales y en la tecnología moderna. Esto no significa que los pensadores profundos deban dejar de compartir sus ideas, pero sí deben entender qué fuerzas están en su contra. Si la sociedad rechaza la inteligencia, ¿qué abraza entonces? Respuesta: la comodidad. Un mundo predecible. Arthur Schopenhauer, considerado uno de los filósofos más honestos de la historia, sostenía que la inteligencia no es un regalo, sino una maldición. Mientras otros filósofos veían la inteligencia como clave del éxito, Schopenhauer argumentaba que los intelectuales tenían dificultad para conectarse con la sociedad. ¿Por qué? Porque la filosofía de Schopenhauer se basaba en una fuerza irracional e inconsciente que guía todo comportamiento humano. Él la llamó voluntad. Según él, la mayoría de las personas vive guiada por instintos, placer, comodidad y supervivencia. Pero las personas altamente inteligentes eran diferentes. Ellas buscaban comprender la verdad más allá de los impulsos básicos. Para Schopenhauer, la verdadera motivación del pensador profundo era la voluntad por conocer la verdad, incluso si esa verdad dolía. Esto crea una brecha fundamental entre los intelectuales y la sociedad. Mientras la mayoría encuentra sentido en relaciones, entretenimiento y rutinas, los pensadores profundos ven estas cosas como superficiales. Para ellos son cortinas que ocultan preguntas existenciales más profundas. Schopenhauer decía que quienes entendían más profundamente la naturaleza humana tenían mayor dificultad para conectar con otros. Veían las mentiras, la hipocresía, las conversaciones triviales, las competencias de estatus y las falsedades sociales. Aunque deseaban conversaciones auténticas, la sociedad prefería lo superficial. Por eso, los intelectuales frecuentemente se sentían alienados, incomprendidos o incluso odiados. Su propia existencia confrontaba a otros con realidades incómodas, y la mayoría prefiere escapar de ellas. Schopenhauer veía la inteligencia como un nivel elevado de conciencia. Para él era más una maldición que un don. Escribió que un alto intelecto revelaba una faceta antisocial de la persona, porque cuanto más entiendes, menos puedes ignorar. Cuanto más ves los defectos del mundo, más difícil es encontrar felicidad. Cuanto más piensas, más soledad sientes. Schopenhauer no solo describió el problema, también ofreció soluciones. Aceptar la soledad. Para Schopenhauer, la soledad no era un castigo, sino un privilegio. Los pensadores profundos deberían usar su soledad para actividades intelectuales y creativas, no para buscar aprobación social, buscar mentes similares.
En lugar de adaptarse a la cultura dominante, Schopenhauer sugería que los intelectuales buscaran apoyo en libros, filosofía o círculos intelectuales selectos. Interactuar. Con sabiduría. No todas las ideas profundas deben compartirse con todos. Antes de hablar, hay que observar al público, aprender sus patrones y elegir cuidadosamente las palabras. Estas enseñanzas sirven como guía para los pensadores profundos modernos que enfrentan rechazo social. Para Schopenhauer, la inteligencia era tanto un poder como una fuente de dolor. Permitía ver la realidad con más claridad, pero también alejaba a quienes amaban las ilusiones. Así que si alguna vez te has sentido roto por pensar demasiado, recuerda, no estás roto, simplemente ves el mundo como es. ¿Significa esto que los pensadores profundos están destinados a estar solos para siempre? No, solo que tomará tiempo para que la sociedad los entienda. El hecho es, la sociedad no está diseñada para aceptar a los pensadores profundos. Está diseñada para mantener la estabilidad. La mayoría prefiere la comodidad sobre la verdad. Por eso las charlas superficiales, las ideas simples y el contenido repetitivo dominan los espacios sociales. ¿Por qué la comodidad se valora sobre la profundidad intelectual? ¿Por qué la sociedad resiste el cambio, incluso si impulsa el progreso? La respuesta está en la psicología humana y en cómo las instituciones moldean nuestra forma de pensar desde edades tempranas. El cerebro humano tiene una tendencia natural a evitar la incertidumbre. Los psicólogos llaman a esto facilidad cognitiva. El cerebro se inclina por información simple y familiar, ya que requiere menos energía procesarla. Cuando aparece una idea compleja, detallada o nueva, el cerebro la percibe como exigente y potencialmente peligrosa. Teoría de legitimación del sistema. Esta teoría explica por qué las personas defienden el sistema actual bajo cualquier costo. En lugar de cuestionar el poder o las creencias antiguas, la mayoría prefiere evitar riesgos del cambio porque la incertidumbre asusta. Mentalidad de multitud. Las personas prefieren adherirse a creencias ampliamente aceptadas y rechazar alternativas, que las exponen al rechazo social. Por eso, incluso si son correctas, las críticas científicas o intelectuales son a veces rechazadas. Esta tendencia psicológica profunda explica cómo los intelectuales se distanciaron de la sociedad durante sus vidas. Hoy, mirando al mundo digital, ¿quién capta más atención en redes sociales? No los intelectuales. Las personas que convierten ideas complejas en eslóganos cargados de emoción son las que triunfan. Es difícil que debates profundos se vuelvan virales porque pensar lleva tiempo. El contenido viral debe ser rápido, emocional y fácil de digerir. Los algoritmos premian la participación. Lo que más impacta en las personas son normalmente controversia, ira o humor. Esto marginaliza el debate intelectual racional. Cámara de eco, echo chamber. Cuando las personas solo reciben información que refuerza sus creencias actuales, desarrollan resistencia a nuevas perspectivas. En ese ambiente, los pensadores profundos que cuestionan la corriente principal suelen ser ignorados, malinterpretados o atacados. Es importante notar que esta resistencia intelectual no solo ocurre en línea, sino también en estructuras institucionales, como educación y lugares de trabajo. Sistema educativo, las escuelas dicen valorar la inteligencia, pero en realidad premian la obediencia sobre el pensamiento independiente. Los estudiantes que memorizan y repiten información son exitosos, mientras que aquellos que cuestionan la autoridad o el sistema son etiquetados como problemáticos. Mundo empresarial. Las empresas no eligen a los empleados más inteligentes o innovadores, sino a aquellos que se ajustan a la cultura y mantienen la estructura de poder existente. Política. Los líderes que hacen declaraciones lógicas pero impopulares pierden contra aquellos que apelan a las emociones de la masa. Esta es una de las razones por las que algunos de los mayores intelectuales fueron marginados durante sus vidas. ¿Sus ideas eran demasiado radicales o complejas para su época? Exactamente. Sus ideas estaban tan adelantadas que la sociedad aún no estaba lista. Hoy honramos estos nombres con fama, pero en su tiempo sus ideas eran vistas como peligrosas o incomprensibles. Ejemplos históricos. Sócrates, padre de la filosofía occidental, dedicó su vida a cuestionar creencias populares, promoviendo el pensamiento crítico y colocando la razón sobre la tradición ciega. Fue juzgado por corromper a la juventud y deshonrar a los dioses. Le ofrecieron escapar, pero rechazó renunciar a sus principios y bebió cicuta. Antes de morir dijo: «Una vida no examinada no merece ser vivida». La historia de Sócrates muestra claramente cómo la sociedad teme a quienes cuestionan sus creencias fundamentales. Galileo demostró el modelo heliocéntrico del universo, derrocando dogmas religiosos de 1000 años.
La Iglesia, temerosa de perder control sobre el conocimiento, lo declaró hereje y lo forzó a retractarse. Hoy lo celebramos como precursor de la revolución científica, pero en su tiempo fue confinado en casa y sus obras prohibidas por casi un siglo. Nietzsche defendía que la moral tradicional era defectuosa, que la sociedad se construía sobre mentiras cómodas. Fue visto como loco por sus contemporáneos y sus obras ignoradas. Sin embargo, hoy su influencia en psicología, literatura y filosofía existencial es indiscutible. Tesla poseía visiones tecnológicas que podrían haber transformado al mundo. Energía gratuita, electricidad sin cables, pero estas ideas eran una amenaza para figuras como Thomas Edison y J.P. Morgan, que veían la electricidad como mercancía comercial. Tesla pasó sus últimos años solo y endeudado en una habitación de hotel. Mientras otros tomaban sus ideas y hacían fortuna, él murió olvidado. Alan Turing, criptógrafo crucial para terminar la Segunda Guerra Mundial, padre de la inteligencia artificial, fue públicamente marginado por su homosexualidad, sometido a castración química en 1952 y se suicidó a los 41 años. Hoy es recordado como héroe, pero en su tiempo fue ignorado por la sociedad. Hipatia, una rara mujer entre los grandes pensadores históricos, defendió el razonamiento científico y el pensamiento racional en la Roma antigua, enfrentándose a la autoridad religiosa. Fue brutalmente asesinada por fanáticos religiosos en el año 415. Su historia muestra cómo el avance intelectual ha enfrentado violencia a lo largo de la historia. Lo que todos estos pensadores tenían en común era que sus ideas estaban muy por delante de su tiempo. Fueron despreciados, ridiculizados, encarcelados, ignorados durante sus vidas. Pero sus ideas finalmente se convirtieron en piedras angulares de la humanidad. La sociedad no teme a la inteligencia, teme al cambio que trae consigo. Entonces, si tú eres uno de esos pensadores, ¿qué puedes hacer? No significa que estés destinado a la soledad, solo que debes entender las dinámicas que gobiernan la sociedad y actuar con inteligencia. No todos los lugares ni todas las personas están listas para conversaciones profundas. Comparte tus ideas más profundas solo con quienes realmente las valorarán. No necesitas que millones te entiendan. Solo necesitas encontrar a las personas correctas. Busca mentes similares en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Einstein dijo: si no puedes explicar algo de forma simple, no lo entiendes bien. Así que comunica tus ideas quitando la carga de lo excesivamente complejo. Schopenhauer dijo: talento es dar en una diana que nadie más da. Genio es dar en una diana que nadie más ve. Los pensadores profundos ven el mundo diferente, y eso incomoda a algunos. Pero eso no significa que debas dejar de pensar. La sociedad puede tardar en comprenderte, pero precisamente por eso eres quien impulsa a la humanidad hacia adelante. Si este video te ha tocado, no dudes en dejar un comentario. ¿Alguna vez te has sentido excluido por tus pensamientos profundos? Iniciemos una conversación. Y si quieres más inspiración de los grandes pensadores de la historia, no olvides suscribirte. Acabamos de comenzar.